La Convención de Viena del 11 de abril de 1980 sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías es en la actualidad el instrumento de derecho uniforme de contenido dispositivo más importante, no solo porque regula uno de los contratos más típicos y utilizados en el tráfico mercantil internacional, sino porque además es un convenio multilateral del que forman parte en la actualidad 80 países con características económicas, políticas y geográficas muy diferentes. La Convención formula un cierto número de disposiciones relativas a su ámbito de aplicación espacial, temporal y material. Esta normativa uniforme confiere a las partes la facultad de descartar, en todo o en parte su aplicación, reconociendo su carácter dispositivo. Además, fija determinadas disposiciones que se aplican dependiendo de si resuelve o no expresamente las cuestiones incluidas en su ámbito de aplicación. La Convención se limita a exigirle al vendedor que en principio transmita al comprador la propiedad de las mercancías libres de carga. La razón de esta exclusión es clara. No se quiso entrar en la regulación de fondo de una manera en la que hay tradiciones jurídicas difícilmente conciliables y cuyo tratamiento hubiera obstaculizado la adopción de esta normativa convencional específica para la compraventa internacional. El problema de cualquier convención de derecho uniforme es el riesgo de que se produzcan interpretaciones divergentes de un país a otro, causando así un conflicto de leyes. El riesgo es real tomando en cuenta que las reglas de interpretación son diferentes de un sistema jurídico a otro. La Convención de Viena no enuncia expresamente los métodos de interpretación, sino los principios de interpretación de su texto. El artículo 7.1 de la Convención establece que para la interpretación es importante, en primer lugar, tener en cuenta su carácter internacional. De este modo, el juez de un país contratante no podrá interpretar las disposiciones atendiendo al significado que tenga en su ordenamiento interno. Debe tener en cuenta su carácter internacional, pues le imprime caracteres particulares, alejamiento de las partes, riesgo de compresión entre ellas, problemas monetarios, entre otros. Conscientes de las dificultades prácticas que puede suponer la búsqueda de información sobre la aplicación e interpretación de la Convención, existen al menos 3 sistemas para facilitar esta labor. Primero, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional recopila y difunde a través de una red de corresponsales las decisiones nacionales y las sentencias judiciales y arbitrales dictadas. El Banco de Datos Informatizados Unilex ha sido puesto en marcha en la Universidad de Sapienza en Roma en colaboración con Unidroit. La recopilación internacional de bibliografías y jurisprudencias relativas a la convención realizada por el profesor M.R. Will ha puesto al día la más completa recopilación de decisiones judiciales y arbitrales aplicables. El mismo artículo 7.1 invita a interpretar la convención asegurando la observancia de la buena fe en el comercio internacional. El espíritu de la Convención de Viena es traducir en forma escrita los usos y prácticas efectivamente seguidas en el comercio internacional. Esta disposición cubre, por un lado, los usos cuya aplicabilidad han pactado las partes tanto cuando se acuerdan de forma expresa como cuando le recurren a expresiones o abreviaturas usuales en el comercio internacional, frecuentemente codificadas como lo son los Incoterms. La Convención establece que, salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho tácitamente aplicables al contrato un uso del que tenían o debían de haber tenido conocimiento, y que en el comercio internacional sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil del que se trate, es decir, se refiere a la denominada lex mercatoria. La validez jurídica de estos usos proviene directamente de la Convención de Viena, que en su artículo 9.2 los eleva al rango de ley. Las cuestiones de forma no figuran en la parte de la Convención relativa a la formación del contrato, figuran en la primera parte de las disposiciones generales. Esta configuración sistemática asegura la aplicación de las disposiciones en caso de que los Estados parte, al ratificar la Convención, excluyan la parte relativa a la formación del contrato. Las disposiciones de forma tratan en primer lugar del principio de libertad de forma, en segundo de la prueba del contrato y en tercero las modificaciones del mismo.